Marina Subirats es catedrática emérita de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y una de las máximas referentes en coeducación a nivel estatal. Marina nos va a hablar sobre, como han dicho antes, empoderar a las niñas a abrir el corazón de los niños. No sé si está por aquí María. Buen día, María. Buen día, Marina. Buen día. ¿Qué tal? Muy bien, egunon. Egunon. Muchas gracias por estar con nosotras. Y nada, te dejo tu espacio para que nos puedas hablar. Gracias. Pues muchas gracias. En primer lugar, gracias de haberme invitado y me disculpo por no poder compartir con vosotros y vosotras realmente esta jornada, pero hoy pues no me era posible desplazarme. Y como tenemos poquito tiempo, pues voy a pasar ya a daros mi opinión sobre la coeducación y los objetivos que en este momento parecen claros, por lo menos no me parecen a mí. Como ocurre siempre que tenemos poco tiempo, pues tendré que hablaros de una manera un tanto brusca, un tanto primaria, ¿no? En el sentido de que no se puede matizar, no se pueden dar demasiados ejemplos, por lo tanto a veces queda un poco abrupto, pero en fin, tenemos que aprovechar el tiempo como podamos, así que me disculpo si algo no queda suficientemente claro. Mirad, yo creo que en este momento estamos en un momento muy interesante, pero también delicado, en el cual podemos dar un salto adelante importantísimo en la educación y digamos, en la preparación de lo que son las personalidades de hombres y mujeres en el mundo. Pero también es un momento complicado porque también sabemos que están apareciendo fuerzas muy contrarias a todas las propuestas, no solo educativas, sino feministas en general. De modo que es un momento en el cual hay que esforzarse y en el cual me parece útil el que podamos ponernos de acuerdo en la dirección en que tiene que tomar la coeducación, digamos cuáles son los objetivos que luego se irán consiguiendo poco a poco, son más lentos, pero saber hacia dónde vamos. En este sentido, yo he hablado y sigo pensando que es la dirección correcta de la disolución o desaparición de los géneros. ¿En qué aspecto? Bien, pues los géneros, tal como manejamos este término en el mundo académico, porque este término, el término género se ha convertido en una especie de bandera del feminismo por una serie de razones políticas en las que ahora no puedo entrar. Y entonces a veces la utilización del término género no es excesivamente correcta, no es excesivamente clara. Pero si lo tomamos desde el punto de vista de cómo lo utilizamos en sociología o digamos en general en el mundo académico, es decir, para lo que es los análisis, vemos que los géneros son modelos de comportamiento cerrados, en general en la historia han sido muy cerrados, que se aplican a un individuo por el hecho de haber nacido mujer o haber nacido hombre. Estos modelos hoy son obsoletos, corresponden a sociedades anteriores a la nuestra. El que la mujer solo tenga que dedicarse al cuidado pertenece a una sociedad antigua en la cual la vida era muy difícil y entonces efectivamente pues se necesitaba alguien que estuviera al cuidado de los niños, de los viejos, en fin, que dedicara su vida a los demás. Y para los hombres, pues que fueran capaces de asumir que tendrían que luchar contra enemigos que les iban a amenazar y por lo tanto que fueran capaces de asumir que podían morir y podían matar, etc. Bien, nuestra sociedad, por suerte, ya es muy diferente de aquella en la cual fueron creados estos estereotipos. Y entonces, ¿qué es lo que no tenemos que hacer ahora? Ir deshaciendo los límites que se imponen a un individuo por ser hombre o por ser mujer. Ir borrando las fronteras. Esto ya lo estamos haciendo desde hace años en relación a las niñas, es decir, y a las mujeres. Como era la situación más oprimida de las mujeres, pues hemos sido las primeras en decir, no, esto no puede ser, tenemos que cambiar nuestro modo de estar en el mundo, queremos participar en las decisiones, queremos trabajar, queremos estudiar, queremos saber, queremos intervenir y estamos ya cambiando
a las propias niñas y empoderándolas. Pero todavía falta mucho. En el mundo educativo, las mujeres hemos conseguido, en España, no en todos sitios, pero digamos en el mundo occidental, a tener un nivel alto de educación, más alto incluso que el nivel que tienen los hombres. El problema no es tanto este, como que a través de la educación familiar, escolar y sobre todo los medios de comunicación, se nos sigue transmitiendo el mensaje de que como mujer tienes que asumir una serie de comportamientos y hay una cuestión que es importante señalar, que es que mientras estos comportamientos antes se señalaban como algo que era una especie de renuncia, que te haría sufrir, pero que como mujer tenías que asumir, porque era el cuidado de los demás y los demás pasaban por delante de ti, ahora la forma de socializar a las niñas para que asuman este lugar secundario y dispuesto al sacrificio para los demás, no es a través de la frustración, es a través de la seducción. Es decir, si tú eres muy guapa, si tú eres muy sexy, si tú vas a tener éxito, todo el mundo te va a querer. Y entonces, por esta vía, que es mucho más difícil de combatir o de oponerse a ella, porque es la seducción, es que si tú, según cómo te vistas, etcétera, pues vas a ser estupenda y vas a tener mucha admiración y mucho amor. En realidad, todo esto tiende a debilitar a las mujeres y hacerlas pensar que somos débiles, que no podemos, que necesitamos protección. Por lo tanto, hay que empoderar a las niñas. Todavía hoy vemos que mujeres que han tenido una historia académica brillantísima, que son capaces de ir por el mundo solas y enfrentarse a todo, y luego en ciertos momentos que se les ofrece un trabajo, se les ofrece... ¡Ay, me da miedo! No sabré, yo no sé bastante, yo no... Es decir, siempre como la sensación de incapacidad, de inseguridad. Hay muchos ejemplos, no me da tiempo a contarlos, pero de cómo las mujeres, las niñas, siguen pensando que no son capaces y siguen con una baja autoestima. Entonces, empoderar a las niñas. La idea es siempre empoderar a las niñas. Vamos a los niños. Es precisamente más complicado lo que ocurre con los niños, porque el modelo masculino no ha evolucionado muy poco. Al ser un modelo ganador, un modelo que daba prestigio y daba poder, pues efectivamente es un modelo que se resiste al cambio, ¿no? Porque las mujeres no teníamos nada que perder, por así decir, mientras que los hombres sienten que sí pueden perder algo en el cambio, ¿no? Y entonces hay una mayor resistencia. Pero en este momento precisamente necesitamos concentrarnos en el cambio de los niños, en una socialización diferente para los niños. Y esto es muy importante que lo asuma la educación formal, que lo asuman las escuelas, que lo asuman incluso las universidades, incluso ya desde las guarderías. En Barcelona hemos trabajado bastante con un grupo al que pertenezco en las guarderías desde hace años y vemos cómo es precisamente en los primeros años donde ya se adquiere la jerarquía de género. Entre 3 y 4 años los niños ya desprecian lo que es de niña y ya consideran que ellos son más importantes y que ellos son los que tienen que mandar. Esto no está en los genes, esto es un modelo social que les hemos estado transmitiendo desde su nacimiento. Entonces, esto es lo que da lugar luego a que ocurra la violencia de género, por ejemplo, porque casi el ejercicio de la violencia es algo que insuflamos a los niños, que transmitimos la necesidad de que sean capaces. Y no me da tiempo ahora a explicaros todo el sistema de socialización del niño como guerrero, pero todavía esta idea del guerrero está en la base del modelo masculino que maneja nuestra sociedad y tiene consecuencias nefastas
para las mujeres, lo sabemos, pero también para los hombres, incluso más. He estudiado todo el tema de las muertes prematuras de hombres, son muy superiores a las mujeres y yo digo que mueren de masculinidad. Ya sé que decir esto sin explicarlo es un poco arriesgado, pero me vais a permitir que, dado el tiempo que tenemos, pues no entre en el detalle, ¿no? Pero es así, es decir, necesitamos cambiar a los niños. ¿En qué sentido? En el sentido que decimos abrir el corazón de los niños. ¿Por qué abrir el corazón? Pues fijaos, porque para obtener un guerrero hay que cerrarle el corazón. Si no, no puede ser un guerrero, no puede matar a sangre fría, no puede enfrentarse al enemigo sin pensar nada, simplemente actuando antes de pensar. Entonces, lo que hacemos es seguir creando estos pequeños guerreros. Y me vais a decir, ¿pero cómo? Porque esto no, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, cuando les decimos, tú no llores porque tú eres un hombre, pues le estamos diciendo, tú no tienes derecho a un sentimiento de ternura, de piedad, de empatía con las otras personas. No, tú tienes que mantenerte, tú a lo tuyo, se dice mucho. Y como esto, pues hay cantidad de cosas que realmente son importantísimas y que van creando estos guerreros. Y evidentemente muchos hombres lo reciben muy mal. Es decir, que muchas veces lo que ocurre es que, como dice Norman Mailer, por ejemplo, que le ocurrió a él, ¿no? El trabajo de ser un hombre es un trabajo que dura toda la vida y es muy duro, porque toda la vida tienes que demostrar que puedes, que sabes, que vas a ganar, que, etcétera, ¿no? Y esto pues es muy duro para un ser humano y muchas veces ahoga su debilidad y hace que no la tenga en cuenta y esto pasa factura de una manera muy grave. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Hacia una cultura que es común a hombres y mujeres, que deshace estas barreras, y por lo tanto, pues avanzar. Ahora, hay una cosa a tener en cuenta ya desde el principio, que es la siguiente. Hasta ahora, como las actitudes que eran importantes eran las masculinas, pues lo que hemos hecho es abrir a las mujeres el mundo que antes era solo masculino. Pero esto hace que vayamos todas y todos hacia una mayor masculinización, en el sentido no sexual. Aquí no estoy hablando de sexos, los sexos no tienen que desaparecer ni tenemos por qué pensar en cambiarlos. Estamos hablando de los géneros, de los modelos sociales. Entonces, hemos ido todos y todas hacia el modelo masculino, hacia enfatizar el modelo masculino. Fijaros una cosa banal, pero que nos lo demuestra, ¿no? Pues hace 70 o 80 años una mujer que llevara pantalones era mal vista, tenía mala fama, significaba que era lesbiana, etcétera, etcétera. Ahora la mayoría de nosotros llevamos pantalones y a nadie se le ocurre que esto tenga nada que ver con nuestros deseos sexuales o con nuestra manera de vivir. Pero en cambio no se ha hecho el movimiento contrario. Todavía, si un hombre quiere ponerse faldas, es algo infamante, algo que tiene que esconder, algo que resulta chocante y que dará que hablar. Bueno, pues es exactamente una metáfora de lo que nos está ocurriendo. Es decir, las mujeres ahora podemos caminar sobre los pies, podemos llevar pantalones o faldas, elegimos según el calor o el frío o nuestros gustos, y en cambio los hombres se han quedado cerrados en una forma de masculinidad. Entonces, para poder ir deshaciendo los géneros, tenemos primero que recuperar todo lo valioso, que es mucho, del antiguo legado de las mujeres, del género femenino, y universalizarlo. Os voy a dar un ejemplo, porque si no, dicho así, sé que queda como algo pues un poco abstracto, ¿no? Una de las cosas que más hemos visto, porque toda esta transmisión de los géneros, esta transmisión diferencial, se hace sin que el profesorado sea consciente de ello. Cuando hablas con el profesorado y preguntas si hace distinciones, te dice siempre que no.
y lo cree profundamente. Solamente si observamos, grabamos, analizamos, vemos dónde se hacen las diferencias. Entonces, hemos trabajado mucho con los patios, analizando los patios y el movimiento en las escuelas. Cuando hemos analizado los patios de las escuelas, nos hemos dado cuenta de que se han transformado la mayoría de los espacios de patio en las escuelas, que antes pues, tenían parte de jardín, de árboles, de plantas. Ahora la mayoría se han transformado en pistas de deporte. Estas pistas de deporte son ocupadas por los chicos mayores en general, que instalan su fútbol o su baloncesto, y entonces tenemos que las niñas pues tienen que estar en los rincones porque no tienen donde jugar. Incluso pues vemos que han desaparecido muchos juegos de niñas y ellas te dicen, bueno, es que no podemos jugar, no hay sitio, tenemos que irnos a un rincón. ¿Por qué? Porque tienen miedo que les den un golpe con el balón, etc. Bueno, cuando hablamos con el profesorado de estas cosas, primero ni se han dado cuenta. Cuando ya las tienen delante y las ven, ¿qué hacemos? Entonces, la reacción del profesorado es siempre, las niñas también pueden jugar a fútbol. Bueno, estupendo. Primero hay que enseñarles, porque si no va a ser un desastre, pero pueden jugar a fútbol, de acuerdo. Fijaos que es ir hacia la masculinización en el sentido que hasta ahora el fútbol ha sido considerado, los deportes en general, sobre todo este tipo de deportes, han sido considerados masculinos, ¿verdad? Cuando las niñas ya jueguen normalmente a fútbol ya no serán ni femeninos ni masculinos, pero de momento siguen siéndolo. Pero yo les digo, bueno, pues las niñas juegan a fútbol, a baloncesto, etc. ¿Qué más? Casi nadie sabe qué más se puede hacer. Ahora empiezo a veces a encontrar en estudiantes, hace 2 días que estaba con estudiantes en Girona y hablando de esto, y hubo una chica que me dijo, bueno, sí, claro, hay que hacer que los juegos que eran de niñas, pues también se jueguen, los jueguen todos, niños y niñas. Perfecto. Ahora hay algunas chicas que ya empiezan a darse cuenta de lo que quiere decir reintroducir todo lo valioso del género femenino y universalizarlo, es decir, hacer entrar en ello también a los chicos. Es decir, estamos justamente con Amparo Tomé empezando una investigación para recuperar los juegos de niñas, tradicionalmente de niñas. No digo que sean de niñas por esencia, pero los que jugaban las niñas. Y si hay alguna escuela que quiera colaborar, pues nos gustaría mucho poder experimentar con alguna escuela, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que se reintroduzcan estos juegos y después se invite a los niños a jugar, y el que quiera jugar que juegue, hay que enseñarle, hay que ver que es muy divertido, que es muy interesante, y muchos de ellos lo van a jugar, como las niñas también, muchas se interesan por jugar al fútbol. Ahora eso pasa también por cambiar estructuralmente, porque ya si los patios han sido concebidos y diseñados como campos de deportes, pues claro, pues ahí de un modo espontáneo los niños se apoderan de ellos. Y me diréis, bueno, y esto es importante, importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? Porque para los niños el mundo está dispuesto para ellos, está hecho para que ellos puedan jugar a lo que les interesa, a lo que les han dicho que era bueno, etc. ¿Entendéis? Aprenden a moverse, aprenden a ocupar el espacio, aprenden a mandar en el espacio. Y las niñas que aprenden mientras, a estar en un rincón. Y que el espacio no es suyo. El espacio público pertenece a los hombres. Fijaos lo que estoy diciendo, porque luego toda la vida vamos a arrastrar este tipo de problemas, ¿verdad? Salimos al espacio público por la noche y en el fondo tenemos siempre pues, una cierta angustia de qué pasará. Bueno, por lo tanto, para digamos, resumir, fijaos que os estoy diciendo, vamos hacia una sociedad en la cual necesitamos reintroducir y dar más valor a todo lo que fue tradicionalmente propio de las mujeres. Y luego
a universalizarlo, es decir, hacer entrar a los hombres en ello. De modo que, pues, metafóricamente, explicarles que es muy cómodo llevar faldas en algunos momentos y mucho más fresco en verano, y que si se ponen faldas, pues lo vamos a encontrar normal, como encontramos normal el ponernos los pantalones. Por ahí íbamos a entrar en una situación, en cuanto podamos ir avanzando, muy interesante, porque nos permitiría, digamos, eliminar o no tener que recurrir a cosas como son lo que ahora pasa, ¿no? Los transgénero, por ejemplo, niños y niñas que no se identifican con el género que se les atribuye y que entonces necesitan cambiar, y todo esto pasa por una serie de problemas que en realidad son absurdos, porque si pudieran vivir como quisieran, pues ya no tendrían por qué considerar que tienen que cambiar de género, porque ya no habría géneros, Y entonces, bueno, pues cada persona pertenece al sexo que pertenece, pero eso no implica forzosamente que tenga que vivir de una cierta manera. Entonces, y para terminar, ¿qué os puedo decir? Bueno, pues que en todo el mundo educativo, todo esto, estos estereotipos, los transmitimos sin ser conscientes de ello, como os he dicho, y que lo que hay que hacer es ir descubriendo cómo en toda una serie de actitudes traspasamos estos estereotipos. Nosotros hemos puesto a punto una serie de pequeños dispositivos para observar, porque no basta con decir me parece, vemos lo que vemos, hay que construir la mirada violeta, y construir la mirada violeta es ver cosas que están allí, pero que, digamos, nuestro cerebro no ha estado preparado para verlas. Entonces, tenemos que construir esta mirada violeta, observando. Entonces, simplemente por indicaros algunos campos, ya os he dicho, patios, espacios, movimiento. Uno, importantísimo, en el que hacemos diferencias. Segundo aspecto, la autoridad. ¿Quién ejerce la autoridad en la escuela? ¿Quién es director o directora? ¿Qué cargos tienen hombres y mujeres? Etcétera. Todo el mundo de la autoridad. El mundo de las representaciones. Fijaos en las escuelas, por ejemplo, las fotos que hay, lo que está colgado por las paredes, ¿qué es? Hay hombres, hay mujeres, ¿quiénes son las figuras que, digamos, se proyectan como referentes? Los libros de texto no hemos conseguido que cambien, y hace años que estamos en ello, no hay manera, Hay que presionar a las editoriales y seleccionar aquellos libros de texto en los cuales se van cada vez siendo más presentes las mujeres, porque realmente no me da tiempo a contároslo, pero todos los estudios últimos que hay muestran que esto no está cambiando y que las mujeres siguen estando muy poco representadas en los libros de texto, y si están representadas es sobre todo en toda una serie de tareas tradicionales de mujer, es decir, la mamá, etc. Bueno, luego, el mundo del lenguaje, no entro porque es más conocido. Los cuentos infantiles, importantísimos los cuentos, vienen de una época en que justamente la transmisión oral de los cuentos era la manera de traspasar a las nuevas generaciones pues unas formas de comportarse según si fuera hombre o mujer. Por lo tanto, hacen siempre esta distinción. Entonces, se pueden usar los cuentos tradicionales, pero necesitan comentarios, críticas, debates, y además hay muchos cuentos no sexistas que están ya ahora surgiendo. La relación entre profesorado y alumnado. Esto es un estudio que hicimos ya hace 30 años y en el que encontramos que el profesorado, sin ser consciente de ello, se dirige más a los niños que a las niñas. Es decir, encontramos como promedio de una muestra relativamente amplia y que el profesorado hablaba por cada 100 palabras dichas específicamente a niños, solo había dicho 76 a las niñas. Es decir, a las niñas no son el objetivo del profesorado, ni siquiera de la maestra. Las maestras un poco más discriminatorias que los maestros. Y más bien, a menudo las niñas son usadas para ayudar a la maestra en la educación de los niños, para tenerlos quietos, tranquilos. Todo el tema de las agresiones, cómo se producen las agresiones. En fin, era solo para indicaros algunas de las líneas en las cuales hay que observar, hay que trabajar y hay que ir cambiando poco a poco
el hábito escolar, las maneras de trabajar. Importantísimo el introducir todo esto también en la formación inicial del profesorado. En la formación inicial del profesorado no está la coeducación de una manera sistemática, por lo menos hasta donde yo sé, ¿no? Y esto sería absolutamente necesario también introducirlo. Bien, pues perdonad esta carrera por todo el mundo tan complejo, pero pues simplemente era la posibilidad que tenía de transmitiros un poco lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando y lo que estamos pensando desde hace años en el campo de la coeducación. Muchas gracias. Muchas gracias de parte de todas. Comentarte que no sé si puedes ver, pero que la sala está llena y estamos aquí todas encantadas escuchándote todo lo que nos comentas. Ahora vamos a dar paso a las preguntas, que por el tema de tiempo vamos a leer un par de ellas y luego si hay más les haremos llegar, ¿no?, a Marina y a todas las ponentes para que cuando puedan nos lo puedan responder. Entonces, eso, quien quiera, quien haya escrito su consulta, que nos la haga llegar aquí a las compañeras y me la traen. Bueno, de mientras os voy recordando como cuñas publicitarias que eso, que vayáis compartiendo todo lo que está saliendo, si os animáis a compartir todo lo que está saliendo en el día de hoy, tenemos el hashtag coeducandoIR en mayúscula. ¿Vale? A ver. Vale, aquí tenemos una pregunta para ti, Marina. ¿Cuáles serían las primeras pautas para introducir al profesorado en un modelo coeducativo? Mira, poco lo que he tratado de decir, aunque demasiado rápidamente, hay que, bueno, primero, es muy importante no trabajar solas, hacer un equipo. He visto muchas maestras quemadas, que decimos, es decir, que han intentado por su cuenta y que si trabajan solas, pues acaban generando malestar, incluso en los compañeros y a veces en las compañeras, ¿no? Es más importante dar un paso 10 personas que dar 10 pasos una sola. O sea, hacer equipo, y luego ver, pues, de todos los ámbitos que os he dicho y más que pueda haber, en cuál empezamos a trabajar. Por ejemplo, imaginamos que decimos, bueno, vamos a empezar por los patios. Entonces, esto sí, tenemos cosas hechas que os podemos mandar. Por ejemplo, pues te das una pauta, ¿no? En las personas que forman el equipo, bueno, pues 3 días a la semana vamos a grabar durante 5 minutos lo que pasa en el patio. 5 minutos, descansas 10 minutos, grabas 5 minutos más y así pues recoges 10, 12 grabaciones de 5 minutos. Y luego las analizas y miras a ver hasta qué punto es cierto lo que os he dicho, porque tampoco es al 100%, hay que ver y puede haber escuelas que ya están cambiando. Entonces, analizas quién está ocupando el patio, a qué están jugando, dónde están los chicos, dónde están las chicas, qué están haciendo. Y ves si esto es justo, es decir, si realmente el espacio se reparte de una manera equitativa o si el espacio pues está controlado al 80% por los chicos y las chicas no tienen dónde jugar. Entonces, suponiendo que esto sea así, que sea así, no un día, sino de una manera repetida, bueno, pues entonces tenemos que replantearlo, ¿verdad? Tenemos que replantearlo. Esto quiere decir que con el equipo vamos a hablar de cómo cambiamos. Depende de la edad con la que estés trabajando del alumnado, pues lo explicas al alumnado, porque el alumnado lo tiene que entender y tiene que ver que no es justo. Y en general, niños y niñas son más dúctiles que los adultos y adultas y por lo tanto más capaces de decir no, no está bien, ¿verdad? Pero hay que decírselo porque si no, las niñas acaban diciendo pobres chicos, ahora no les dejan jugar a fútbol. Muy típico de mujeres, entonces empiezas a decir, bueno, pues el balón solamente 3 días a la semana y los otros días vamos a jugar a otra cosa, y vas probando si esto funciona, las quejas, cómo irlo adaptando.
etc. Hasta que llega un momento que probablemente se decide cambiar la estructura del patio, que es lo que está pasando ahora en muchas escuelas, ¿verdad? Bueno, pero es todo un proceso. No hay que intentar hacerlo todo de golpe, es solo poco a poco. Otra cosa por la que se puede empezar es por el análisis de los libros de texto. También unas muestras de unos determinados libros. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres? ¿De cuántos se habla? Esto se puede hacer con el alumnado, les encanta, porque claro, poder dar lecciones a quien ha escrito un libro de texto, pues es fantástico ver que se ha equivocado, que es sexista y que esto no tiene que ser así. Entonces esto, digamos que a partir de los 10, 12 años se puede hacer ya perfectamente con el alumnado, porque es un proceso de cambio mental, de descubrimiento de cómo es el sexismo en la realidad. Y entonces esto, si lo hacemos conjuntamente, somos capaces de irlo cambiando. Es lento, porque el sexismo está en nuestro disco duro y lo hemos mamado, por así decir. Entonces, cuesta irlo cambiando, pero hay que iniciarlo. Y he dicho estos dos ámbitos, pero se puede hacer con otro tipo de ámbitos en la escuela, que hay mucho y esto está ya bastante escrito, estudiado, etc. Muy bien, Marina, muchas gracias. Haremos la última pregunta para responder brevemente, si podemos. La pregunta sería: ¿crees que la sororidad es una herramienta para el empoderamiento? ¿Nos ayudaría a desconstruir nuestra misoginia? Por supuesto, fundamental. Mirad, el feminismo solo puede avanzar sobre la base de la alianza entre las mujeres. Y una alianza que, en la medida de lo posible, tiene que extenderse a los hombres, en la medida en que ellos quieran entrar. También hay que decir que a veces cuando entran hombres en el feminismo, enseguida quieren mandar. Hay que tener cuidado con esto, porque también es algo que, bueno, pues como les han enseñado que ellos tienen que tener la iniciativa, pues les cuesta también ir cambiando. Pero digamos, solamente sobre la sororidad se puede avanzar. Pensad que en la cultura tradicional es una cultura muy misógina, y entonces se nos ha enseñado a las mujeres a odiarnos entre nosotras, a competir entre nosotras, ¿no? A una competición muy conocida era la que existía en el campo del mercado matrimonial, ¿no? Pues en un pueblo pues había poca gente, entonces pues había un chico que era muy guapo, muy rico, lo que fuera, a ver quién se iba a casar con él. Entonces era competir, y competir quería decir pues hablar mal de las otras, etc. Y no solo esto, sino que en toda la cultura hay esta cosa de que las mujeres se pelean, de que las mujeres, etc. Entonces, yo creo que en mi generación, que bueno, digamos ahora es la mayor viva que existe, ¿no? Pues empezamos en generaciones anteriores algunas mujeres ya lo habían hecho, pero a poder deconstruir esta misoginia y a darnos cuenta que nuestras amigas, nuestras cuidadoras eran las mujeres. Y yo lo he dicho muchas veces, incluso en mi experiencia personal, generalmente cuando tienes una pena, cuando ha habido una muerte, una pérdida, una enfermedad, una situación dura, siempre quien te ayuda es una mujer. Quien está a tu lado, quien te da la mano, quien te trae el caldo, quien te abraza, es una mujer. Pues aparte de que tú puedas tener tu familia, tus hombres, lo que sea, pero digamos, al final somos las mujeres las que nos damos la mano entre nosotras, pues para soportar los dolores y para celebrar las alegrías y para seguir avanzando, de modo que efectivamente para mí la sororidad es un descubrimiento extraordinario, porque me ha hecho pues sentir mucho más fuerte con muchas mujeres y con la alegría y con el cariño de tantas y tantas mujeres que han estado pues a mi alrededor, con las que he podido intercambiar, y que yo creo que hemos podido superar esta misoginia que la cultura nos había transmitido. Bueno, Marina, pues yo creo que este aplauso sí. Bueno, agradecerte que hayas estado hoy con nosotras, y tal y como decías, bueno, seguiremos trabajando, ¿no?, para ir borrando esas fronteras de lo que se supone que es ser un hombre o una mujer. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.
Perdón, buenos días.